¿Alguna vez han sentido que viven con una sombra pegada a la espalda? No una sombra cualquiera, sino la de una ilusión rota, una expectativa que se niega a morir. Eso era mi matrimonio con Javier, una sombra eterna, fría, que se proyectaba sobre cada rincón de mi vida, como un eclipse permanente sobre mi corazón. Yo no era su esposa, era una figurante en su historia, una actriz de reparto en la obra principal de su vida, si es que yo figuraba en alguna parte. Al principio no lo entendía. Confundía el silencio con madurez, la distancia con rutina. Pero un día desperté y me di cuenta de que el amor se había ido sin avisar, dejando solo una costumbre vacía. Nuestros desayunos eran un ritual sin alma. El sonido del café cayendo en la taza era más elocuente que cualquiera de nuestras palabras. Las noches eran aún peores. Yo buscaba su brazo, su calor, y lo único que encontraba era el borde frío de la cama. No había enojo, ni pasión, ni ternura. Solo una especie de indiferencia que pesaba más que cualquier discusión. Era una farsa, una grotesca representación diaria donde fingíamos ser la pareja perfecta ante los demás, mientras en casa éramos dos desconocidos compartiendo un techo y un apellido. Lo peor no era su distancia, era mi silencio, mi complicidad en la mentira. Cada vez que alguien me preguntaba, ¿cómo estás con Javier?, sonreía y decía, feliz, gracias. Pero mi sonrisa era un disfraz, una máscara que se agrietaba cada noche mientras lloraba en silencio en la ducha. Recuerdo que preparaba cenas especiales. Me ponía su perfume favorito, encendía velas y lo esperaba. Él llegaba tarde, cansado, distraído, con esa amabilidad que dolía más que una herida. Gracias, amor, te quedó delicioso, decía con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Una cortesía, un gesto vacío, y cuando intentaba acercarme, cuando buscaba un beso que me devolviera la vida, solo encontraba una caricia tibia, formal, casi mecánica. El deseo había muerto, y con él moría yo cada día un poco más. En la intimidad, su cuerpo estaba presente, pero su mente, su alma, estaban lejos. Sus movimientos eran suaves, sí, pero sin fuego, sin hambre, como si tocara algo que no quería romper, algo que no deseaba, algo que debía cumplir. Yo cerraba los ojos y fingía no darme cuenta. Fingía que todo estaba bien, fingía que todavía había amor, pero dentro de mí lo sabía. Javier ya no me veía, no como mujer, no como su compañera, no como nada. Intenté hablar, lo juro. Le pregunté si estaba bien, si había otra persona, si algo había cambiado. Siempre respondía lo mismo. No pasa nada, estoy cansado. Y yo, tonta, lo creía. Me abrazaba a esas palabras como quien se aferra a una rama en medio de un naufragio. Pero una noche, mientras lo veía dormir de espaldas, comprendí que lo que había entre nosotros ya no era amor, era inercia, una costumbre envuelta en rutina, una historia que seguía escrita solo porque nadie se había atrevido a escribir el final. El dolor más grande no fue perderlo, fue perderme a mí, dejar de reconocer a la mujer que había sido, esa que reía con ganas, que soñaba, que deseaba. Ahora solo quedaba una sombra, y esa sombra tenía mi nombre. Esa noche, frente al espejo del baño, vi mi reflejo, los ojos hinchados de tanto llorar, la piel pálida, la mirada vacía, y algo dentro de mí se quebró. Ya no podía seguir fingiendo. Fue la primera vez que la palabra divorcio cruzó por mi mente. Y aunque sonó como un trueno en el silencio, también se sintió como un susurro de libertad. Aterrador, pero necesario, porque entendí algo que me dolió más que todo lo anterior. No se puede resucitar a un amor que ya no respira. Y mientras me quedaba ahí, mirando mi reflejo, me hice una promesa. Si algún día él no tenía el valor de irse, yo sí lo tendría. Lo que no sabía era que esa decisión no solo cambiaría mi vida,
sino que abriría una herida mucho más profunda. Una herida que llevaba años escondida entre las sombras de nuestra historia. Porque lo que descubrí después no solo rompió mi matrimonio, rompió todo lo que creía saber sobre el amor, sobre mí y sobre él. Cuando decidí enfrentar a Javier, no lo hice con rabia, lo hice con miedo. Miedo de escuchar en su voz lo que ya sabía en el fondo. Miedo de ponerle nombre a ese vacío que nos estaba devorando vivos. Recuerdo esa noche con una claridad que aún me duele. Había preparado la cena, no por costumbre, sino como excusa. Necesitaba hablar. Necesitaba una chispa que encendiera esa conversación que llevaba años esquivando. Encendí velas, serví vino. Intenté crear un ambiente cálido, íntimo. Pero él llegó tarde como siempre. Traía la mirada perdida, el cuerpo rígido, el alma ausente. Se sentó frente a mí sin decir palabra. El silencio era tan espeso que podía cortarse con un cuchillo. Intenté romperlo con una sonrisa que no sentía. Javier, tenemos que hablar. Su cuchillo se detuvo en el aire. No levantó la vista, pero lo supe. Esa frase fue como un disparo. ¿Hablar de qué? Dijo, sin mirarme, de nosotros. Mi voz temblaba, pero no me detuve. Ya no somos los mismos, Javier. Algo está roto. No sé cuándo empezó, pero ya no siento que me mires. No siento que me quieras. Entonces levantó la vista, y lo que vi en sus ojos fue peor que el enojo o el desprecio. Fue la nada. Una nada absoluta, insondable, que me devolvió el reflejo de mi propio dolor. No digas eso, murmuró. Sabes que te quiero. Te quiero. Dos palabras que sonaban tan vacías, tan mecánicas, que me dieron ganas de gritar. No quería su te quiero. Quería su mirada, su deseo, su presencia. Entonces, ¿por qué no me tocas? Le pregunté con la voz quebrada. ¿Por qué ya no me miras como antes? ¿Por qué siento que estoy casada con un fantasma? El silencio se alargó tanto que el reloj del comedor se convirtió en el único testigo del tiempo. Tic, tac, tic, tac, y entonces por fin él habló. No lo entiendes, dijo bajando la cabeza. Hay cosas que no puedo explicarte. Inténtalo. Mi tono fue casi una súplica. Llevamos años juntos, Javier. Si hay algo, lo que sea, puedo soportarlo. Solo no me sigas mintiendo. Sus manos temblaban ligeramente. Su respiración se volvió irregular. Por un segundo pensé que iba a confesar una infidelidad, o que estaba enfermo, o que simplemente quería irse. Pero lo que vino después fue algo distinto, algo que no supe procesar de inmediato. No es que no te quiera, dijo al fin, es que tengo miedo. ¿Miedo a qué? A mí, a lo que soy, a lo que siento. Mi corazón se detuvo. Su voz era apenas un hilo, como si pronunciara algo prohibido. ¿De qué estás hablando, Javier? De que a veces siento cosas que no debería sentir, deseos que no sé cómo controlar, que me asustan, que me hacen daño. Lo miré, confundida. Pensé en todo, en el trabajo, en la depresión, en cualquier cosa menos en lo que realmente quería decir. Pero entonces me miró de una forma tan cruda, tan sincera, que sentí un escalofrío. No quiero hacerte daño, susurró. No quiero que pienses que eres tú. No lo eres. Es algo mío. Algo que siempre estuvo ahí y que no sé cómo borrar. ¿Hay otra persona? Pregunté apenas respirando. No, respondió enseguida. Pero su mirada se nubló, y en ese gesto lo supe. No me estaba mintiendo del todo. No había otra persona ahora, pero la hubo. O al menos, alguien que seguía existiendo dentro de él. Entonces, ¿qué es, Javier? Dímelo, grité, con la voz cargada de un dolor que ya no podía contener. Él se levantó de la mesa, caminó unos pasos, se llevó las manos al rostro. Parecía un hombre a punto de derrumbarse, y entonces lo dijo apenas audible. No puedo amarte como tú me amas.
Esas palabras fueron un puñal, no por lo que decían, sino por lo que implicaban. Yo no era el problema. Él no podía amar a mi manera. No podía amarme de esa forma. ¿Qué significa eso?, pregunté temiendo la respuesta, pero él solo guardó silencio. Un silencio que gritaba más que cualquier confesión. Y ese silencio, ese vacío lleno de todo lo que no se atrevía a decir, fue la confirmación, la confesión sin palabras, la respuesta que me destrozó. Esa noche dormimos en la misma cama, pero separados por un abismo. No lloré, no grité, solo miré el techo hasta que amaneció, porque entendí que no había nada que hacer. No se puede obligar a nadie a sentir lo que no siente. Y sin embargo, dentro de ese dolor insoportable nació algo nuevo. Una sospecha, una intuición oscura que me perseguiría los días siguientes, porque su miedo, su manera de evitarme, su gesto cuando pronunciaba ciertas palabras, todo apuntaba a algo que yo no quería aceptar. Y cuando se lo conté a Valentina, mi mejor amiga, fue ella quien se atrevió a decir lo que yo temía pensar. «¿Y si no era miedo a ti, sino miedo a sí mismo?», me dijo Valentina. Y en ese momento mi mundo se detuvo. Había ido a verla con el alma en ruinas. Llevaba 3 días sin dormir bien, con la mirada perdida y el corazón hecho trizas. Todo lo que Javier había dicho esa noche me daba vueltas en la cabeza. Sus silencios, sus evasivas, esa confesión velada de «no puedo amarte como tú me amas». Era como si me hubiera abierto la puerta de un cuarto oscuro y me hubiera dejado ahí, sin linterna, sola, intentando adivinar qué demonios había dentro. Valentina me miraba con esa mezcla de ternura y dureza que solo una amiga de verdad puede tener. Me sirvió un té que se enfrió sin que yo lo tocara. Yo hablaba atropellada, con las manos temblando, buscando explicaciones, excusas, algo que diera sentido a lo absurdo. Dice que me quiere, vale, que tiene miedo de hacerme daño. Pero ¿cómo puede alguien amar y, al mismo tiempo, destruirte con su indiferencia? Ella guardó silencio por unos segundos. Me observaba, como si analizara cada palabra. Luego dejó la taza sobre la mesa, cruzó las piernas y me dijo con voz suave: «A veces el amor no desaparece. Simplemente cambia de forma, o se confunde». ¿Confundirse? Repetí, casi riendo, pero era una risa sin alegría. ¿Qué puede ser más claro que dejar de tocarte, de mirarte, de desearte? ¿Qué puede confundirse en eso? Valentina se inclinó hacia mí, con una expresión que me heló la sangre. «Mira, no quiero sonar cruel, pero ¿te has planteado que quizá no se trata de ti? ¿Y si el problema no es que no te desee, sino que no desea a ninguna mujer?» El aire se me escapó de los pulmones. «¿Qué estás diciendo?», pregunté apenas en un susurro. «Estoy diciendo que, tal vez, Javier lleva años luchando con algo que no entiende, o que no puede aceptar». No, eso no tiene sentido». Me levanté, nerviosa, caminando de un lado a otro. «Él ha estado con mujeres antes, conmigo, durante años». «Sí, pero ¿cómo?», replicó Valentina con calma. «Me has contado 1000 veces cómo era su intimidad, distante, sin pasión, sin emoción. Eso no suena a deseo reprimido por ti, suena a miedo, a negación. Esa palabra me cayó como una piedra en el pecho. Negación. Mi mente se rebelaba, pero mi corazón empezaba a entender. De pronto, los recuerdos se ordenaron de otra forma. Su incomodidad ante el contacto físico, su forma de evitar ciertas conversaciones, su necesidad casi obsesiva de controlarlo todo, su incapacidad para sostenerme la mirada cuando hablábamos de nosotros. Y sobre todo, esa tristeza en sus ojos, esa tristeza que no era mía, sino suya, un peso invisible que lo doblaba desde adentro. «No», susurré negando con la cabeza. «No puede ser eso». Valentina me tomó las manos. «No tienes que creerme ahora, pero escucha tu intuición. Llevas años sintiendo que algo no encaja.
Y a veces, cuando todo parece no tener sentido, es porque la verdad está escondida justo frente a ti. Me derrumbé en su sofá y lloré. Lloré como no lo había hecho ni la noche en que Javier me confesó su miedo. Lloré por mí, por él, por todo lo que habíamos sido y por lo que nunca seríamos. Porque si eso era cierto, entonces nuestra historia no era una historia de traición, sino de imposibilidad. Esa noche volví a casa con la mente ardiendo. Javier dormía en nuestra cama, sereno, como si el peso del mundo no lo tocara. Me quedé de pie, observándolo, buscando señales en su rostro. Y, por primera vez, no vi a mi esposo. Vi a un hombre atrapado. A la mañana siguiente, no pude evitarlo. «Javier», le dije mientras preparaba el café, «¿puedo hacerte una pregunta?» Él asintió sin mirar. «¿Alguna vez te has sentido diferente?» Levantó la vista, desconcertado. «¿Diferente cómo?» «No sé», titubeé. «En lo que sientes, en lo que deseas, en lo que eres». Su mano se quedó suspendida en el aire, con la taza a medio camino. Sus ojos se agrandaron apenas, pero no dijo nada. Ese silencio, ese maldito silencio volvió a ser su respuesta. Lo vi tragar saliva, dejar la taza, y con voz apenas audible dijo: «No sé de qué hablas», pero lo sabía, y yo también. Durante los días siguientes, la distancia se volvió insostenible. Él evitaba la casa. Llegaba tarde. Se encerraba en su despacho. Yo me consumía en la incertidumbre, en la rabia, en la humillación de ser la mujer sustituta. Y entonces, sin buscarlo, llegó el golpe final. Una tarde, mientras guardaba documentos de la empresa en una carpeta, encontré algo que no debía estar ahí. Un correo impreso, fechado meses atrás. El remitente era familiar, demasiado familiar, mi hermana. El corazón me dio un vuelco. Lo leí 1, 2, 3 veces, sin poder creerlo. Era un correo corto, casi inocente, pero entre líneas había algo más, una complicidad, una ternura que no correspondía a una simple relación de cuñados. Decía: «Javier, espero que estés bien. A veces pienso que fue un error marcharme sin despedirme, pero tú y yo sabemos que era lo mejor. Cuídate y por favor no la lastimes. No otra vez. No otra vez». Esa frase me atravesó como un cuchillo. Corrí al baño y vomité. El mundo giraba, mi mente gritaba. De repente, todo encajó. Mi hermana, la que se había ido sin mirar atrás. Javier, el hombre que había llegado a mi vida justo después de su partida. Las miradas entre ellos, las conversaciones en voz baja, esa tensión que yo confundí con admiración mutua. Dios mío, ¿y si la historia nunca empezó conmigo? ¿Y si solo fui el eco de un amor que no debía ser? Esa noche, por primera vez, entendí que mi matrimonio no se había construido sobre amor, sino sobre un secreto, uno tan oscuro y complejo que ni siquiera el propio Javier se atrevía a mirarlo de frente. Y ahí, entre lágrimas, tomé una decisión. Iba a descubrir la verdad, toda, aunque me destruyera en el intento. Esa noche no dormí. La carta seguía sobre la mesa, arrugada, con las marcas de mis dedos temblorosos. La había leído tantas veces que ya me sabía de memoria cada palabra, cada pausa, cada silencio oculto entre líneas. No la lastimes, no otra vez. Esa frase resonaba en mi cabeza como un reloj roto. ¿No otra vez? ¿Qué significaba eso? ¿Qué había pasado antes? Al amanecer, salí a la calle sin rumbo. El aire húmedo de la madrugada olía a tierra y a desesperanza. Madrid todavía dormía, pero dentro de mí había un incendio que no se apagaba. Tomé un autobús sin mirar el destino. Solo quería huir del pensamiento que me carcomía. Mi hermana y Javier habían compartido algo más que palabras. Recordé las veces que él hablaba de ella sin darse cuenta, la forma en que su mirada se perdía cuando mencionaba aquella época difícil. Yo, ingenua, creí que se refería a mí, pero no.
era a ella, siempre a ella. Al llegar a la casa de mi madre en Guadalajara, sentí que los años caían sobre mí como una losa. Había pasado tanto tiempo desde la última vez que crucé esa puerta. El olor a humedad, el crujido de la madera, el eco del reloj antiguo, todo seguía igual, menos yo. ¿Qué haces aquí tan temprano, hija?, preguntó mi madre desde la cocina, con su voz ronca por los años. Necesito hablar contigo, respondí sin saludar. Ella me observó en silencio. Sabía que algo grave pasaba. Nos sentamos a la mesa y por primera vez en mucho tiempo la miré como una mujer mira a otra, no como hija, sino como alguien que exige respuestas. Mamá. Javier conocía a mi hermana antes que a mí. Su rostro se tensó. Un silencio espeso llenó la habitación. Las agujas del reloj parecían detenerse. ¿Por qué preguntas eso? Intentó disimular, pero la voz le temblaba. Porque encontré una carta. Saqué el papel del bolso y lo puse sobre la mesa. De ella, para él. Mi madre palideció. Tomó la carta con manos trémulas, la leyó una vez y luego la dejó caer. No deberías haberla encontrado. Entonces es verdad. La rabia me subió al pecho. ¿Desde cuándo lo sabías? Ella cerró los ojos, como si esa simple pregunta pesara más que una vida entera. Desde el principio, susurró. El mundo se me vino abajo. ¿Cómo pudiste? Era mi esposo, mamá, mi hermana. No grites, pidió, con una calma que me enfureció aún más. No entiendes lo que pasó. Entonces hazme entender, le exigí. Explícamelo. Mi madre respiró hondo. Tu hermana y Javier se conocieron antes de que tú volvieras de México. Se enamoraron, sí, pero su relación no era sana. Ella era muy joven y él arrastraba cosas que no comprendíamos. Cuando se separaron, tu hermana se fue del país. Juró no volver a verlo. Y entonces apareciste tú. Y me dejaste caer en sus brazos como si nada. Solté con asco. ¿Sabías lo que estaba pasando y no hiciste nada? Pensé que él había cambiado, que contigo sería distinto, que podrías curarlo. Curarlo. Esa palabra me perforó. Yo no era su amor, era su cura, su anestesia, su redención fallida. Me levanté temblando. No hay cura para quien no quiere sanar. Salí de la casa con el alma desgarrada. El sol ya se alzaba sobre los tejados, pero dentro de mí solo había oscuridad. Caminé sin rumbo hasta que llegué al río. Me senté en el borde, mirando el agua turbia. Pensé en mi hermana, en lo que debió sentir al marcharse, en cómo debió dolerle dejar todo atrás. Saqué el móvil y busqué su número, ese que no marcaba desde hacía años. Mis dedos dudaron antes de pulsar llamar. El tono sonó 3 veces antes de que una voz femenina, serena y madura respondiera. ¿Sí? Soy yo, dije apenas con un hilo de voz. Lucía. Hubo un silencio largo, denso, casi insoportable, y entonces una respiración temblorosa. Sabía que este día llegaría. Necesito saber la verdad, le dije. No por teléfono, respondió. Ven a verme. Estoy en Oaxaca, el otro lado del océano, otra vida, otro mundo. Esa noche hice las maletas sin decirle nada a Javier. Dejé una nota sobre la cama. No busques explicaciones, las encontraré por mí misma. El vuelo fue una eternidad. Cada hora, cada minuto, cada recuerdo era una herida abierta. Al aterrizar, el aire cálido y húmedo del sur de México me golpeó el rostro como una bofetada. Y ahí, en medio del caos del aeropuerto, la vi. Mi hermana. Más delgada, más cansada, pero con la misma mirada intensa que recordaba. Nos miramos sin abrazarnos. Había demasiado pasado entre nosotras. Gracias por venir, dijo con un hilo de voz. No me diste opción, respondí. Caminamos juntas por un camino polvoriento hasta una casa pequeña, rodeada de bugambilias.
Dentro, el silencio era casi sagrado. Me ofreció agua y se sentó frente a mí. «Sé por qué estás aquí», empezó, «y no pienso negarlo». «¿Entonces es cierto?», pregunté, sintiendo cómo se me rompía la voz. Ella asintió. «Sí, Javier y yo estuvimos juntos, pero no fue amor, fue necesidad. Los dos estábamos rotos. ¿Y después? ¿Por qué se fue? Porque él no podía ser sincero, ni conmigo, ni contigo, ni consigo mismo. Y yo no podía quedarme a mirar cómo se destruía». La miré en silencio. Por primera vez entendí que el dolor no siempre tiene villanos. A veces solo hay víctimas que se hieren entre sí. Mi hermana se levantó, buscó una caja vieja y la puso frente a mí. «Aquí está todo», dijo. «Las cartas que me escribió, los mensajes, las cosas que guardé cuando huí. Si quieres entenderlo, léelo todo. Pero prométeme que cuando termines, lo dejes ir». Abrí la caja. Dentro, el pasado dormía, esperando ser despertado. Esa noche, bajo una lámpara tenue, empecé a leer. Cada palabra era un puñal, pero también una pieza del rompecabezas que había perseguido toda mi vida. Y entre esas hojas amarillentas, descubrí algo que cambiaría mi visión para siempre. Una carta sin fecha, escrita con letra temblorosa. No era para ella, era para mí. «Lucía, si alguna vez lees esto, quiero que sepas que lo intenté, que te amé de la única forma que supe, aunque mi corazón ya no era mío. Lo que callamos nos condena, y yo llevo condena desde antes de conocerte». Cerré los ojos. Las lágrimas me quemaron las mejillas. El eco de lo que callamos nos había destruido a todos. El amanecer en Oaxaca tenía un color distinto, casi místico. El aire olía a café tostado y tierra mojada, pero dentro de mí todo seguía oliendo a traición. Pasé la noche leyendo las cartas, una tras otra, hasta que los ojos me ardieron. Cada palabra escrita por Javier era una confesión velada, un rastro de su culpa, de su miedo, de algo que aún no terminaba de entender. Mi hermana, Clara, dormía en la habitación contigua. La escuché murmurar entre sueños, como si el pasado también la persiguiera en la oscuridad. No podía quedarme quieta. Tomé la última carta, la que llevaba mi nombre, y la leí una vez más, buscando un significado oculto, un mensaje entre líneas. «Te amé, pero mi amor nació sobre ruinas. Y las ruinas, Lucía, tarde o temprano, sepultan lo que intentas construir». Ruinas. Esa palabra no se me iba de la cabeza. Cuando el sol empezó a filtrarse por la ventana, escuché pasos. Clara apareció con una taza de té en las manos. «¿No dormiste nada?», dijo, mirándome con una mezcla de tristeza y culpa. «¿Cómo podría?», respondí. «Leí todo lo que me diste y aún siento que falta algo». Ella bajó la mirada. «Siempre falta algo, Lucía, porque nunca se cuenta todo». «Entonces cuéntamelo tú». Mi voz sonó más firme de lo que sentía. «No quiero versiones, quiero la verdad». Clara dejó la taza sobre la mesa, respiró hondo y se sentó frente a mí. «La verdad», repitió con una sonrisa amarga. «¿Estás segura de querer escucharla?». Asentí sin dudar, y entonces empezó a hablar. «Cuando tú y Javier os casasteis, yo ya sabía que él no había cambiado. Sabía lo que te esperaba. Pero me callé». «¿Por qué?», pregunté temiendo la respuesta. «Porque si hablaba, te perdía. Ya me habías dejado fuera de tu vida una vez, y pensé que si decía algo, no volverías a mirarme nunca más. Y preferiste verme hundirme». «Preferí dejarte creer que eras feliz», susurró, «al menos durante un tiempo». Esa confesión me dolió más que cualquier carta. La miré con rabia, pero también con una tristeza inmensa. Habíamos sido hermanas, cómplices, inseparables. ¿En qué momento el silencio se volvió nuestro enemigo? «Clara, ¿por qué lo hiciste?», le pregunté casi sin voz. «¿Qué te unía tanto a él?». Ella levantó la vista. Sus ojos estaban vidriosos. «No era amor, Lucía.
Era culpa. Esa palabra me heló la sangre. ¿Culpa de qué? Clara se levantó, fue hasta una estantería y sacó una vieja caja metálica. La abrió con cuidado. Dentro había fotografías, recortes de periódico y un sobre amarillo con una esquina quemada. Lo abrió con manos temblorosas. Javier no solo me rompió el corazón, dijo en voz baja, me arruinó la vida. De la caja sacó una foto antigua. En ella, Javier aparecía abrazando a un hombre, más joven, con un fondo de oficinas y papeles. Él trabajaba con papá, explicó. Lo admiraba, lo seguía a todas partes, pero un día algo salió mal. ¿Papá?, susurré. ¿Qué tiene que ver él en todo esto? Clara me miró con ojos enrojecidos. Papá confió en Javier, le dio acceso a sus cuentas, a sus proyectos, y él lo traicionó. Desvió dinero, falsificó documentos. Cuando todo salió a la luz, papá fue acusado. Se lo llevaron preso. Eso no puede ser cierto, murmuré. Lo es. Y papá murió antes de que pudieran demostrar su inocencia. Me quedé sin aire. Todo giraba. La silla, la habitación, el sonido del viento. Nada tenía sentido. ¿Por qué nunca me lo dijiste?, grité. Porque eras su esposa. ¿Cómo te iba a decir que el hombre con el que dormías había destruido a nuestro padre? El silencio cayó como un muro entre nosotras. No podía hablar. No podía ni respirar. De repente, todas las piezas encajaron. La mirada de mi madre cada vez que mencionaba a Javier, su distancia, su rechazo, todo tenía un motivo. Me levanté de golpe. Necesito verlo. ¿A Javier?, preguntó Clara sorprendida. Sí. Necesito mirarlo a los ojos y escuchar su versión. Lucía, no lo hagas, me advirtió. No te imaginas de lo que es capaz. Ya no tengo miedo, respondí. Solo quiero la verdad. Esa misma tarde, reservé un vuelo de regreso a Madrid. Clara intentó detenerme, pero no podía quedarme. Tenía que enfrentarlo. El vuelo fue una agonía. Cerré los ojos y solo veía la imagen de mi padre, el hombre que creí que había muerto por causas naturales. La traición tenía raíces más profundas de lo que jamás imaginé. Cuando llegué al apartamento, todo estaba igual. El olor de Javier, su ropa en el armario, los papeles sobre la mesa y su sombra en la penumbra del pasillo. «¿Volviste?», dijo, con una voz tranquila que me heló el alma. Necesitaba respuestas, respondí. Se acercó lentamente con esa sonrisa ensayada que antes me derretía. «Siempre las tendrás conmigo». «No», dije con firmeza. «Esta vez quiero la verdad. Toda». Su expresión cambió. «¿Qué te ha contado Clara?» «Lo suficiente para saber que destruiste a nuestro padre». El silencio que siguió fue insoportable. Él bajó la cabeza y cuando habló, su voz sonó rota. «No todo fue como parece, Lucía. Tu padre y yo hicimos cosas de las que ninguno salió limpio». «No lo justifiques», grité. «No lo hago», dijo. «Pero si supieras lo que él me pidió antes de morir, entenderías por qué me quedé contigo». «¿Qué dices?», pregunté aturdida. Javier me miró directamente a los ojos. «Tu padre me pidió que cuidara de ti, que te protegiera de la verdad». Mi corazón se detuvo. ¿Y dormir conmigo era parte de esa protección? Él cerró los ojos, conteniendo algo que parecía más que culpa. «Te amé, Lucía, de la forma más equivocada, pero te amé. No supe si reír o llorar. Él era la causa de todo mi dolor y, aún así, cada palabra suya me ataba más. La verdad que nadie quiso decir había salido a la luz. Pero lo que no sabía era que aún faltaba la parte más oscura. Esa noche, el silencio pesaba tanto que podía oír mi propia respiración rebotando en las paredes. Javier estaba en la cocina, sirviéndose un whisky con la misma calma de siempre, como si nada hubiese pasado. Yo, en cambio, sentía que me faltaba el aire, la revelación de mi padre, su supuesta promesa, sus palabras cargadas de medias verdades.
Todo se mezclaba con un presentimiento oscuro que no me dejaba en paz. Me encerré en la habitación y por primera vez en años no lloré. Solo me quedé mirando mi reflejo en el espejo. El rostro que me devolvía la mirada era el de una mujer que había vivido demasiadas vidas, que había amado y perdido más de lo que nadie debía. Lucía, esa mujer que un día soñó con un matrimonio perfecto, ahora parecía un fantasma. Fue de que entonces cuando lo escuché. Un leve clic en mi teléfono. Una notificación. Lo tomé casi sin pensar. Un mensaje anónimo. El remitente era un número desconocido con prefijo mexicano. No confíes en él. No fue tu padre quien murió. Al menos no como te dijeron. El corazón me dio un vuelco. Leí y releí la frase una y otra vez. La piel se me erizó. Un mal chiste, una trampa, otra de las maniobras de Javier para confundirme. Salí del dormitorio con el teléfono en la mano. ¿Qué hiciste con mi padre, Javier?, pregunté, con la voz temblorosa pero firme. Él se giró despacio, el vaso de whisky aún en la mano. ¿De qué hablas ahora? Le mostré el mensaje. Sus ojos, por un instante, perdieron esa frialdad habitual. Vi algo que no le había visto en años. Miedo. ¿Quién te envió eso?, preguntó acercándose. Retrocedí. No lo sé, pero suena a verdad. ¿Qué significa? ¿Por qué dice que no murió como me contaron? Él dejó el vaso sobre la mesa con un golpe seco. Lucía, no empieces con teorías absurdas. Ya es suficiente con lo de tu hermana. No cambies de tema. Quiero saber la verdad. Javier suspiró y pasó una mano por su rostro visiblemente tenso. Tu padre murió en prisión, eso lo sabes. Sí, eso es lo que me dijeron. Pero no tengo ningún documento, ningún registro. Solo tu palabra y la de Clara. Su silencio fue más elocuente que cualquier respuesta. El corazón me latía con fuerza. ¿Qué hiciste, Javier? Él me miró largo rato y entonces dijo algo que me heló la sangre. A veces, Lucía, las personas mueren antes de morir oficialmente. Dio media vuelta y se fue al despacho. Escuché la puerta cerrarse con llave. Esa frase me persiguió toda la noche. Mueren antes de morir oficialmente. Me quedé en el salón, abrazando mis piernas con la mente dando vueltas. Tomé el teléfono de nuevo y escribí al número desconocido. ¿Quién eres? ¿Qué sabes de mi padre? No hubo respuesta inmediata, solo el icono de mensaje entregado. Pasaron minutos, quizá horas, hasta que llegó la respuesta. Tu padre vive, pero no quiere que lo encuentres. El móvil casi se me cae de las manos. Mi respiración se volvió entrecortada. No, no puede ser, susurré. De repente, todo tenía sentido y a la vez nada lo tenía. La supuesta traición, la muerte, la culpa de Javier, su insistencia en protegerme. ¿Protegerme de qué? ¿De quién? Volví a escribir frenéticamente. ¿Dónde está? ¿Quién eres tú? ¿Por qué me dices esto ahora? Nada. Silencio. Hasta que, después de unos segundos eternos, apareció otra línea. Vuelve a Oaxaca. Hay alguien que quiere verte. Él te contará todo. En ese momento escuché pasos detrás de mí. Javier estaba de pie en el marco de la puerta observándome. ¿Con quién hablas?, preguntó, su voz baja, peligrosa. Escondí el teléfono detrás de mí. Con nadie. Lucía, no me mientas. Su tono era más frío que nunca. No tengo por qué darte explicaciones. Él se acercó un paso más. Si estás metiéndote en cosas que no entiendes, podrías salir lastimada. ¿Como mi padre?, repliqué. Su mandíbula se tensó. Por primera vez, lo vi perder el control. Tú no sabes nada. Entonces cuéntame. Le sostuve la mirada. Cuéntame qué estás ocultando. Javier se quedó callado. Su respiración era pesada, irregular. Por un instante pensé que iba a confesar, pero en su lugar, dijo algo que me hizo estremecer. Deja de buscar, Lucía, o acabarás como él.
y se marchó, cerrando la puerta con un golpe tan fuerte que el marco tembló. Me quedé paralizada, con el corazón latiéndome en la garganta. Tenía miedo, sí, pero también una determinación que nunca había sentido antes. No podía ignorarlo. Si mi padre estaba vivo, lo encontraría. Y si Javier había mentido todo este tiempo, pagaría por cada una de sus mentiras. Abrí el correo electrónico, reservé un vuelo a México para la mañana siguiente y empecé a empacar. Mientras doblaba la ropa, el móvil volvió a sonar. Un último mensaje del número desconocido. No vengas sola. La pantalla parpadeó y justo antes de que pudiera responder, el teléfono se apagó. El avión despegó entre las luces de la madrugada madrileña. Desde la ventanilla, veía cómo la ciudad se hacía pequeña, disolviéndose en una marea de luces naranjas. España quedaba atrás, y con ella una parte de mí. La parte ingenua, la que todavía creía en Javier, en su palabra, en el amor como refugio. El avión despegó entre las luces de la madrugada madrileña. Desde la ventanilla, veía cómo la ciudad se hacía pequeña, disolviéndose en oeste en una marea de luces naranjas. España quedaba atrás y con ella una parte de mí. La parte ingenua, la que todavía creía en Javier, en su palabra, en el amor como refugio. Esta vez, viajaba sin certezas, solo con miedo y con una maleta cargada de preguntas. Durante las casi 12 horas de vuelo a México, no pegué ojo. Cada vez que cerraba los ojos, veía el mensaje en la pantalla de mi teléfono. Tu padre vive. Aterrizar en Oaxaca fue como despertar en un sueño ajeno. El calor húmedo me envolvió de golpe, mezclándose con el olor a tierra mojada y a flores marchitas. Había algo profundamente familiar y doloroso en ese aire. Era el mismo con el que crecí antes de que mi madre me llevara a España, huyendo de la vergüenza que nunca me explicó. Salí del aeropuerto y un hombre me esperaba sosteniendo un cartel con mi nombre, Lucía Rojas. ¿Quién lo envía?, pregunté manteniendo distancia. Lo seguí, aunque cada paso me pesaba. Subimos a una camioneta vieja y el motor rugió como si también tuviera miedo. Durante el trayecto, él apenas hablaba. Solo lanzaba miradas al retrovisor. ¿Dónde está mi padre?, pregunté intentando mantener la calma. La carretera se volvió más estrecha, serpenteando entre cerros. Pasamos por pueblos diminutos, donde los perros dormían bajo los portales y los niños nos observaban con curiosidad. El paisaje me resultaba hipnótico, pero no lograba relajarme. Después de casi una hora, el coche se detuvo frente a una hacienda abandonada. El portón oxidado chirrió cuando lo empujamos. El aire olía a polvo y a pasado. El hombre se giró hacia mí. Una mujer de unos 50 años, de piel morena y cabello canoso recogido en una trenza, apareció entre las sombras del corredor. Sus ojos, oscuros como la noche sin luna, me recorrieron de pies a cabeza. Lucía, susurró, eres igualita a tu madre. Soy Teresa. Trabajé muchos años para tu familia. Dio un paso más, sus manos temblaban. Tu padre me pidió que te cuidara si alguna vez volvías. ¿Mi padre está vivo entonces?, pregunté con la voz quebrada. La garganta se me cerró. Porque no murió en prisión, escapó, y alguien lo ayudó. El mundo se me vino abajo. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Lo es. Teresa bajó la voz. Javier trabajaba para tu padre en los años 90. Era su asistente, su hombre de confianza. Pero cuando todo se vino abajo, cuando lo acusaron de fraude y homicidio, Javier lo traicionó. Lo entregó a la policía y luego se quedó con todo. Las palabras se clavaban como cuchillos. Tu padre descubrió que Javier te cortejaba cuando aún eras muy joven. Se enfureció. Lo amenazó con denunciarlo, con arruinarlo. Y Javier se adelantó. Fabricó pruebas. Lo entregó. Y cuando tu padre desapareció, tu madre lo llevó a España. Sabía todo, hija. Tu apellido, tu historia, tus heridas.
Te casaste con el enemigo de tu padre. Tu padre te esperó mucho tiempo, pero cuando supo que te habías casado con Javier, decidió esconderse para siempre. El silencio llenó la hacienda. Solo se oía el viento colándose entre las rendijas. Lo que sea. Javier me había mentido toda la vida. Me había robado a mi padre mi verdad, mi pasado. Y lo peor, me había hecho amarlo mientras me destruía. Esa noche dormí en una habitación polvorienta de la hacienda, con el eco de los grillos y un pensamiento ardiendo en mi mente. No importa cuántos años hayan pasado, mañana lo encontraré, y cuando lo haga, nada volverá a ser igual. Esta vez viajaba sin certezas, solo con miedo y con una maleta cargada de preguntas. Durante las casi 12 horas de vuelo a México, no pegué ojo. Cada vez que cerraba los ojos, veía el mensaje en la pantalla de mi teléfono. Tu padre vive. Aterrizar en Oaxaca fue como despertar en un sueño ajeno. El calor húmedo me envolvió de golpe, mezclándose con el olor a tierra mojada y a flores marchitas. Había algo profundamente familiar y doloroso en ese aire. Era el mismo con el que crecí antes de que mi madre me llevara a España, huyendo de la vergüenza que nunca me explicó. Salí del aeropuerto y un hombre me esperaba sosteniendo un cartel con mi nombre, Lucía Rojas. Al principio pensé que era un chofer contratado, pero su mirada nerviosa me puso en alerta. ¿Quién lo envía?, pregunté manteniendo distancia. Lo seguí, aunque cada paso me pesaba. Subimos a una camioneta vieja y el motor rugió como si también tuviera miedo. Durante el trayecto, él apenas hablaba. Solo lanzaba miradas al retrovisor. ¿Dónde está mi padre?, pregunté intentando mantener la calma. La carretera se volvió más estrecha, serpenteando entre cerros. Pasamos por pueblos diminutos, donde los perros dormían bajo los portales y los niños nos observaban con curiosidad. El paisaje me resultaba hipnótico, pero no lograba relajarme. Después de casi una hora, el coche se detuvo frente a una hacienda abandonada. El portón oxidado chirrió cuando lo empujamos. El aire olía a polvo y a pasado. El hombre se giró hacia mí. Una mujer de unos 50 años, de piel morena y cabello canoso recogido en una trenza, apareció entre las sombras del corredor. Sus ojos, oscuros como la noche sin luna, me recorrieron de pies a cabeza. Lucía, susurró. Eres igualita a tu madre. Soy Teresa. Trabajé muchos años para tu familia. Dio un paso más. Sus manos temblaban. Tu padre me pidió que te cuidara si alguna vez volvías. ¿Mi padre está vivo entonces?, pregunté con la voz quebrada. Teresa bajó la mirada. En la sierra, se esconde, desde hace 20 años. Porque no murió en prisión, escapó, y alguien lo ayudó. Me quedé sin aliento. ¿Quién? Teresa dudó unos segundos antes de decirlo. Tu marido. El mundo se me vino abajo. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Eso no tiene sentido. Javier ni siquiera lo conocía. Lo conocía a Lucía, mucho antes de conocerte a ti. Retrocedí un paso, negando con la cabeza. Eso no puede ser verdad. Lo es. Teresa bajó la voz. Javier trabajaba para tu padre en los años 90. Era su asistente, su hombre de confianza. Pero cuando todo se vino abajo, cuando lo acusaron de fraude y homicidio, Javier lo traicionó. Lo entregó a la policía y luego se quedó con todo. Las palabras se clavaban como cuchillos. ¿Qué dices? ¿Por qué haría algo así? Por dinero y por ti. No entendía. ¿Por mí? Teresa asintió lentamente. Tu padre descubrió que Javier te cortejaba cuando aún eras muy joven. Se enfureció. Lo amenazó con denunciarlo, con arruinarlo. Y Javier se adelantó. Fabricó pruebas. Lo entregó. Y cuando tu padre desapareció, tu madre lo llevó a España. Me llevé las manos a la cabeza. Todo giraba. Entonces,
¿Javier sabía quién era yo desde el principio? Sabía todo, hija. Tu apellido, tu historia, tus heridas. Te casaste con el enemigo de tu padre. Me desplomé en el suelo. Las lágrimas no salían. Era un vacío tan profundo que ni siquiera dolía. Teresa se arrodilló frente a mí. Tu padre te esperó mucho tiempo, pero cuando supo que te habías casado con Javier, decidió esconderse para siempre. El silencio llenó la hacienda. Solo se oía el viento colándose entre las rendijas. Tomé aire con dificultad. ¿Dónde está ahora?, susurré. Te llevaré con él, pero debes prometerme algo, Lucía. Lo que sea. No vengas buscando venganza. Él ya no tiene fuerzas para otro infierno. Asentí, aunque en el fondo la rabia crecía dentro de mí como una bestia dormida. Javier me había mentido toda la vida. Me había robado a mi padre, mi verdad, mi pasado. Y lo peor, me había hecho amarlo mientras me destruía. Esa noche dormí en una habitación polvorienta de la hacienda, con el eco de los grillos y un pensamiento ardiendo en mi mente. No importa cuántos años hayan pasado. Mañana lo encontraré. Y cuando lo haga, nada volverá a ser igual. El amanecer en la Sierra Mexicana tenía algo hipnótico. El sol nacía lento, tiñendo los cerros de un rojo casi sangriento. El aire olía a leña, a tierra y a destino. Teresa me había prometido llevarme con mi padre, pero cada kilómetro que avanzábamos por esos caminos de tierra parecía alejarnos más del mundo. Falta poco, dijo ella, con la mirada fija en el horizonte. El silencio era espeso. El motor del jeep resonaba entre las montañas como un corazón agitado. Yo no podía dejar de pensar en lo que me había revelado la noche anterior. Javier, mi esposo, había sido la sombra detrás de la ruina de mi familia, el traidor que destruyó a mi padre y después me sedujo. A medida que subíamos, el paisaje se volvía más agreste. La vegetación se cerraba y los árboles formaban un túnel natural. Teresa redujo la velocidad. De aquí en adelante caminamos, dijo. Tomamos un sendero apenas visible entre los matorrales. El aire era más frío, más denso. Cada paso que daba se sentía como un eco del pasado. Después de casi una hora, llegamos a una cabaña oculta entre las rocas. Era humilde, hecha de madera vieja, con un techo que parecía sostenerse solo por voluntad. Está ahí, susurró Teresa, señalando la puerta. Mis piernas temblaban. No sabía si tenía miedo, rabia o esperanza. Me acerqué lentamente. Toqué la puerta con los nudillos, 1, 2, 3 veces. El sonido del cerrojo al girar me hizo contener la respiración. La puerta se abrió y lo vi. Un hombre delgado, de cabello gris y rostro surcado por arrugas, se quedó inmóvil al verme. Sus ojos, esos ojos, los mismos que yo veía cada vez que me miraba al espejo. Lucía, murmuró como si no creyera lo que veía. ¿Papá? Mi voz se quebró en 1000 pedazos. Nos miramos unos segundos eternos. Luego, sin pensarlo, corrí hacia él. Su abrazo fue débil, tembloroso, pero cálido. Sentí que el tiempo se derrumbaba entre sus brazos. Lloré. Lloró él también. Después de un largo silencio me apartó suavemente. No debiste venir. Es peligroso. Tenía que verte. Tenía que saber la verdad. Se sentó junto a la chimenea. Sus manos temblaban mientras encendía un cigarro. No toda la verdad puede contarse sin consecuencias, hija. Ya sé que Javier trabajaba para ti, que te traicionó, que te entregó. El cigarro se cayó de sus dedos. ¿Quién te dijo eso? Teresa, él suspiró. Su rostro se endureció. Entonces ya sabes demasiado. Lo que quiero saber es por qué nunca me dijiste que estabas vivo. ¿Por qué me dejaste creer que habías muerto? Sus ojos se nublaron. Porque debía protegerte. Si hubieras sabido la verdad, te habrían usado contra mí, y lo hicieron de todos modos. ¿Qué quieres decir?
Javier no solo me traicionó, Lucía. Me robó algo más que dinero. Te robó a ti. Me quedé en silencio, con el corazón latiendo con furia. No entiendo. Él se puso de pie, caminó hasta una vieja caja de metal y la abrió. Dentro había carpetas, fotografías, documentos amarillentos. Mira, saqué una foto. Era antigua. En ella un joven Javier aparecía al lado de mi padre, estrechándole la mano frente a una oficina con el logo de la empresa familiar. Éramos socios, dijo él, hasta que descubrí que desviaba dinero, que manipulaba los libros contables. Lo enfrenté, y él me acusó antes de que pudiera probar su culpa. ¿Y el asesinato?, pregunté. Montado por él. Pagó testigos, falsificó pruebas, todo. Y cuando me encarcelaron, desapareció con el dinero y con tu madre. Me quedé helada. ¿Mi madre? Sí. Su voz se quebró. Tu madre se fue con él. El mundo se detuvo. Sentí que el aire se me escapaba. No, eso no puede ser verdad. Lo es. Tomó otra foto y me la mostró. Era reciente. Javier y una mujer en un restaurante, riendo. Era ella, mi madre. Más vieja, pero inconfundible. Todo se derrumbó. Me mintieron los dos. Mi padre asintió con tristeza. Nunca quiso hacerte daño. Pero Javier la controlaba. La tenía amenazada. Las lágrimas me nublaron la vista. ¿Y por qué ahora? ¿Por qué reapareces después de tantos años? Porque Javier está moviendo fichas de nuevo. Alguien le contó que sobreviví. Y ahora vendrá por mí. Un ruido afuera nos hizo sobresaltar. Teresa entró corriendo, pálida. Nos encontraron. Mi padre me empujó hacia una trampilla en el suelo. Lucía, escúchame. Si me atrapan, corre, no mires atrás. Busca en la caja fuerte del despacho de Javier. Ahí está la prueba de todo. No te voy a dejar, grité. Él me sostuvo el rostro entre las manos. Eres más fuerte que todos nosotros. ¡Ahora corre! La puerta se abrió de golpe. Voces, pasos, luces. Y justo antes de que todo se volviera oscuridad, escuché su voz gritar mi nombre. ¡Lucía, corre! Corrí. No sabía hacia dónde. Solo sabía que debía alejarme. Los gritos detrás de mí se mezclaban con el crujir de las ramas bajo mis pies. El aire helado cortaba mi piel y cada respiración era una puñalada. La sierra parecía tragarse el sonido, como si todo el bosque contuviera la respiración conmigo. ¡Papá!, grité una vez, pero mi voz se perdió entre los árboles. No respondía a nadie, solo el eco, solo el miedo. Tropecé con una raíz y caí. El barro me cubrió las manos, el rostro, el alma. Me levanté tambaleante, con el corazón golpeando mi pecho como un tambor de guerra. A lo lejos, vi luces moviéndose entre la niebla. Eran linternas, me estaban buscando. ¡Corre, Lucía, corre! Esa voz interior, mezcla de mi padre y mi propio instinto, me mantuvo en pie. Me interné por un sendero más angosto, casi invisible. La maleza me arañaba los brazos, pero no podía detenerme. La adrenalina me impulsaba más que el aire. Después de un tiempo, no sé cuánto, vi una vieja capilla abandonada entre los pinos. Me refugié allí. La puerta chirrió al cerrarse. El silencio era sepulcral y el polvo flotaba en el aire como una neblina de recuerdos. Me dejé caer al suelo, respirando con dificultad. Pensé en mi padre, en su mirada antes de empujarme hacia la trampilla, en la promesa rota de una vida normal, en Javier. El nombre me sabía a veneno. Saqué del bolsillo un papel arrugado, el mapa que Teresa me había dado antes de salir. Marcaba una ruta hacia el norte, hacia la frontera. Pero había algo más. Una pequeña anotación al reverso, escrita con la letra temblorosa de mi padre. El secreto no está en el dinero, está en la verdad que enterramos. No entendí, pero no tuve tiempo de hacerlo. Un ruido, la puerta. Una silueta se proyectó contra la pared. ¿Lucía?
Era una voz masculina, grave. Mi cuerpo se paralizó. Intenté retroceder, pero la madera crujió bajo mis pies. La silueta avanzó y entonces lo vi. Era Javier. Vestía una chaqueta de cuero oscura, el rostro cubierto de polvo, pero sus ojos, esos ojos brillaban con una calma enferma. «Te he buscado durante años», dijo, acercándose lentamente, «pero sabía que eventualmente volverías al origen». «¿Qué has hecho con mi padre?», pregunté con la voz temblorosa. Sonrió, esa sonrisa que alguna vez amé, ahora convertida en un gesto cruel. «Tu padre ya no es un problema». Mis rodillas se debilitaron. «¿Lo mataste? Digamos que está fuera del juego». Dio un paso más. «Pero no me interesa él, Lucía. Me interesas tú». Retrocedí hasta sentir la pared detrás de mí. «¿Qué quieres de mí?». «La verdad», susurró. «Esa que él intentó ocultar. Esa que tú llevas contigo sin saberlo». «¿De qué hablas?». Se acercó tanto que pude sentir su respiración. «De lo que hay en ti, de lo que eres». Confusión, miedo. Todo se mezcló en mi mente. «No entiendo». «Claro que entiendes». Su tono se volvió más suave, casi hipnótico. «Siempre lo supiste, pero tu padre te mintió. Tú no eres su hija». Las palabras me golpearon con fuerza. «¿Qué? Tu madre y yo…». Hizo una pausa, saboreando el veneno. «Te concebimos cuando ella aún estaba casada con él». Sentí que el mundo se inclinaba bajo mis pies. Todo giraba. «No, no es cierto». «Lo es, Lucía». Levantó la mano y acarició mi mejilla con una frialdad repulsiva. «Por eso te busqué, porque tú eres la herencia que me negó, la sangre que une mis pecados y mis triunfos». Me aparté de golpe. «No me toques». Él sonrió. «Tienes su fuego, eso me gusta». De pronto, un estruendo afuera. Disparos, voces. Javier maldijo y sacó un arma. Nos encontraron. Corrí hacia una ventana y la rompí con el codo. Salté al exterior. Caí sobre la tierra mojada, rodé y eché a correr sin mirar atrás. Escuché su voz gritar mi nombre, pero no me detuve. Corrí hasta que mis piernas no pudieron más. El amanecer comenzaba a teñir el cielo de azul. Llegué a un claro y caí de rodillas, jadeando. Las lágrimas se mezclaron con el barro. Todo lo que creí saber se había convertido en un espejismo. Ahora era hija del traidor, la víctima y la herencia. Levanté la vista hacia el horizonte y susurré: «Esto no termina aquí». El tren hacia Madrid cortaba el amanecer con un silbido agudo. Afuera, los campos se teñían de oro, pero dentro del vagón, mi reflejo en la ventana era una sombra. Ojos vacíos, piel cansada, manos temblorosas. Me había convertido en lo que juré destruir. Una mujer rota, pero viva. Viva para ajustar cuentas. Llevaba en el bolsillo un sobre. Era el último regalo de mi padre antes de desaparecer. Documentos, fotografías, nombres. La verdad que él había ocultado durante años. La prueba de que Javier no solo era mi verdugo, sino también el autor intelectual de una red de corrupción, tráfico y mentiras que manchaban desde su empresa hasta las más altas esferas políticas de México y España. El tren entró en un túnel y por un instante me vi en la oscuridad total. Respiré hondo, ya no había vuelta atrás. Cuando llegué a Atocha, el aire de Madrid olía a otoño y a pasado. Caminé por las calles que una vez me vieron enamorada, las mismas donde reí con Javier, donde soñé con una vida que nunca existió. Todo parecía igual, pero yo no lo era. La ciudad se había vuelto escenario de una guerra invisible, y yo era la única testigo que quedaba viva. Esa noche fui al apartamento donde él solía vivir. No tenía llaves, pero todavía recordaba el truco de la ventana del pasillo. Entré. El lugar estaba intacto, como si el tiempo hubiera esperado. El mismo sillón gris, la misma botella de vino vacía,
La misma foto nuestra enmarcada, sonriendo como dos idiotas. Encendí una lámpara. Ahí estaba, Javier sentado en el sofá, con una calma que me revolvió el estómago. «Sabía que volverías», dijo, sin sorpresa. «No por ti», respondí con voz firme. «Por mí». Sonrió, pero sus ojos estaban cansados. «Has estado ocupada. Escuché lo del incendio en la sierra. Muy dramático». «No vine a hablar del pasado», dije lanzando el sobre la mesa. «Vine a que lo mires». Abrió el sobre. Lo hojeó. Su mandíbula se tensó al ver los nombres, las fechas, los documentos. «Así que él te lo contó todo», murmuró. «No, lo descubrí sola. Tú lo mataste, ¿verdad?» Silencio. Sus ojos se desviaron. Solo un segundo. Suficiente. «No fue personal», dijo al fin. «Tu padre ya no podía protegerte. Ni a ti ni a la verdad». «¿Protegerme?». Di un paso al frente. «Me mintió toda la vida para salvar tu reputación, para ocultar que eras un monstruo. Lucía». Su voz bajó. «Yo te amé». Reí, pero no fue una risa humana. Fue una carcajada rota. «Me amaste, me usaste. Fui tu sombra, tu sustituta, tu experimento». «No digas eso», respondió casi suplicante. «No sabes lo que significabas para mí». «Claro que lo sé». Saqué la grabadora que llevaba oculta en el abrigo y la encendí. «Por eso estoy aquí, para que el mundo lo sepa también». Entonces lo vi cambiar. Sus ojos perdieron el barniz de calma. Se levantó lentamente, como una fiera herida. «No vas a hacer eso, Lucía. No vas a arruinarme». «Ya lo hiciste tú solo». Me abalanzó contra la pared. La grabadora cayó al suelo rodando. Sentí el aire escapar de mis pulmones. «¿Crees que puedes destruirme con un par de papeles?», rugió. «Yo controlo jueces, bancos, ministros. No eres nada». «No», susurré con la voz cortada. «Ya no lo soy». Con un impulso desesperado, le clavé la rodilla en el estómago. Cayó. Me lancé al suelo, tomé la grabadora y salí corriendo. Él gritó mi nombre detrás. Disparos, cristales rotos, sirenas a lo lejos. Corrí por las calles empedradas hasta perder el aliento. Una patrulla se cruzó frente a mí. Levanté la mano. «¡Ayuda!», grité. Los agentes me rodearon. Les entregué el sobre y la grabadora. Todo. «Ahí está la verdad», dije antes de desplomarme. Desperté 3 días después en un hospital. Una enfermera me sonrió. «Estás a salvo, Lucía». Lo arrestaron. Todo salió a la luz. Lloré. No de tristeza, sino de alivio, de final. Pasaron semanas. Declaraciones, juicios, prensa. Javier intentó negarlo todo, pero las pruebas eran innegables. Las autoridades mexicanas y españolas abrieron investigaciones conjuntas. Su imperio se derrumbó. Una tarde volví a la casa de mi infancia. En el desván encontré una caja con cartas de mi madre. En una de ellas, escrita antes de morir, decía: «Lucía, cuando busques la verdad, recuerda, no se trata de quién te engendró, sino de quién te amó lo suficiente para protegerte del infierno». Cerré los ojos. Por fin entendí. No heredé la culpa, no heredé la mentira. Heredé la fuerza de resistir. Me senté en el porche, mirando el atardecer, con la brisa del campo acariciándome el rostro. Por primera vez en años, respiré sin miedo. Encendí la cámara de mi móvil. Miré directo al lente y dije: «Mi nombre es Lucía. Esta es mi historia. No es solo sobre un matrimonio roto o una traición familiar. Es sobre cómo, incluso desde las cenizas, una mujer puede levantarse y hacer justicia. Si tú también has vivido a la sombra de alguien que te robó la voz, recuerda, no eres la sustituta de nadie». Silencio, solo el canto de los grillos, y entonces sonreí. Por fin, libre.